Bueno, esta noche el mensaje tiene como título Una carrera. Y decidí ponerle este título porque el apóstol Pablo compara nuestra vida acá en la tierra con una carrera, ¿cierto? Dice que es una carrera y que nosotros somos como atletas, ¿cierto? Que vamos ahí corriendo. ¿Y una carrera es infinita? No, ¿cierto? Nuestro paso en la tierra tiene una meta y un propósito. ¿Cuál será esa meta y ese propósito? Pues bueno, vamos a ir viéndolo, ¿cierto? Porque muchas veces podemos distraernos con muchas cosas, ¿cierto? Y en medio de una carrera el que se distrae, pierde, ¿cierto? El que se distrae, pierde. Entonces, nuestra vida es comparada con una carrera por el apóstol Pablo. Y si nosotros lo vemos en lo natural, pues realmente, y pensamos en el tiempo, pues es una carrera. Basta con ver, por ejemplo, bueno, ¿cuántos tienen hijos acá? Falta ver las fotos de nuestros hijos, ¿cierto? Para decir, fue en una carrera que se crecieron los muchachos, ¿cierto? Fue una carrera. O si de pronto los que no tienen hijos, pues bueno, falta, o sea, es apenas con ver las fotos de nuestra infancia y decir, ay, tan lindo que era yo ahí en los brazos de mamá, ¿no? Tan pequeñito, tan tierno, ¿cierto? Y si nosotros nos damos cuenta, la vida realmente pasa muy rápido, ¿cierto? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en ese primer año, apenas nacemos, al poco tiempo, bueno, apenas nacemos no somos ni capaces de sostener la cabeza, ¿no? Eso, la cabeza baila para un lado y otro como si fuéramos un muñequito de trapo, ¿sí? Pero poco a poco el primer logro es lograr como estabilizar la cabeza, ¿cierto? Pronto balbuceamos, damos el primer, o dan nuestros hijos ese primer botecito en la cama, se sientan, toman sus primeros alimentos, gatean, ¿cierto? ¿Qué más hacen? Caminan, y todo eso pasa en el primer año. Realmente, y a uno a veces un año ya de adulto se le pasa tan rápido, pero por ejemplo en la vida de un bebé alcanza tantas cosas, logra tantas cosas y bueno, luego camina, empieza a saltar, empieza a correr, ¿cierto? Empieza a decir chichi, popó, ¿cierto? Empieza a ir al colegio, aprende a leer, a escribir, a sumar, a restar, bueno, luego llega a la secundaria, consigue amigos. De pronto aparece ese amor platónico, la primer traga de la vida, su primer amor, ¿cierto? Se casa, otros, bueno, de pronto toman el camino de una carrera, un trabajo, y bueno, realmente la vida pasa, y muchos de los que estamos acá ya estamos como por allá en esa etapa, ¿no? Ya pasamos todo eso, ya algunos incluso nietos tienen, ¿cierto? Y bueno, realmente la vida es una carrera, y no solamente Pablo nos habla de que es una carrera, sino también el escritor de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Vamos si quieren pueden abrir todos en su Biblia, Hebreos capítulo 12, vamos a estar esta noche pasando por este capítulo, pero vamos a leer solamente el versículo 1 por ahora. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y bueno, yo les decía, bueno, un atleta necesita estar enfocado, ¿cierto? No se puede distraer, pero imagínense un atleta correr con peso encima, ¿no? Uno ve los atletas van siempre lo más ligero posible, ¿cierto? Lo más cómodos también posibles, no van con peso. Obviamente, si nosotros nos damos cuenta, pues sus trajes, su ropa, todos sus zapatos, todo tiene un propósito y es darles el mejor rendimiento posible. Ellos no van allá con cualquier tipo de zapatos, ¿no? Sino que son unos zapatos especiales, una ropa especial, y asimismo en nuestro caminar con el Señor nosotros no podemos estar de cualquier forma, necesitamos también tener vestidos especiales, pero sobre todo no correr con peso. Y acá el escritor nos habla de un peso
muy importantes. Bueno, aparte del que nos menciona ahí, ¿qué otra cosa podría hacer peso en nuestra vida? Aparte del que nos menciona el escritor. ¿Cómo? Nuestras cargas, las preocupaciones, ¿sí? Bueno, muchas cosas, ¿cierto? La ira, el rencor, el enojo, bueno, todo eso puede ser peso, la falta de perdón, los problemas, ¿cierto? Las rabias que nos hacen tener de pronto los hijos, los nietos, bueno, ¿sí? Y muchas cosas pueden convertirse en peso, pero el autor acá nos habla de algo muy importante y es de algo que hace especialmente peso en nuestra vida, que es el pecado, ¿cierto? Dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. No hay pecado más, no hay peso más fuerte que el del pecado, ¿cierto? El de cargar con todos nuestros errores. Y es que si uno se pone a ver cuántas veces la ha embarrado en la vida, todos nos ponemos es aquí a llorar, ¿cierto? Porque es un peso demasiado grande que realmente ninguno de nosotros puede cargar. Y por eso el Señor vino a la cruz para morir por nosotros y cargar con todo ese peso, para llevar nuestras cargas. Sin embargo, el hecho de que el Señor haya venido no es suficiente para que ese peso nos sea quitado, sino que requiere una acción por parte de nosotros, y es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, pues aunque el Señor haya hecho todo ya para aligerar nuestra carga y nuestro peso, pues no va a servir de absolutamente nada en nuestra vida, ¿cierto? En la vida de otros sí, pero en la vida de nosotros no, si no procedemos al arrepentimiento. Dice Proverbios 28:13, dice: los que encubren su pecado no prosperarán, pero los que los confiesan y se apartan alcanzan misericordia. Entonces el arrepentimiento no es solamente decir: ay Señor, perdón por todos mis pecados, sino que un verdadero arrepentimiento nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Dios, nos lleva a mirar la realidad espiritual en la que cada uno de nosotros estamos, nos lleva a sentir tristeza y dolor por esa vida que teníamos apartada del Señor, y nos lleva, por supuesto, a tomar una decisión, y esa decisión es la de apartarnos del pecado. Dice que el que confiesa su pecado al Señor y se aparta, alcanza misericordia. ¿Cuántos queremos alcanzar misericordia del Señor? Claro, todos deseamos alcanzar esa misericordia de Dios. ¿Y será que el arrepentimiento es para una vez en la vida y ya? Porque algunos de pronto dicen: no, pero yo ya cuántos años llevo. A diario, ¿cierto? Cometemos errores. A diario necesitamos tener una vida de arrepentimiento, ¿cierto? Con el Señor, ponernos a cuentas con Él y tomar la decisión cada día de apartarnos del pecado, de aquellas cosas que son una tentación para cada uno de nosotros. Entonces, y sigue diciendo acá el versículo: y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, ¿cierto? Y esto es como una carrera, como si fuera una carrera de obstáculos, ¿sí? Así es la vida, ¿cierto? La vida no es que uno va derechito y ya, no, ¿cierto? Sino que uno se encuentra con varias cosas ahí que a veces pueden ser obstáculos, pero en todo tiempo necesitamos mantener ligera la carga, ¿cierto? Y en medio de esas etapas que, como veíamos al principio, pues bueno, unos son los problemas en la infancia, ¿cierto? Otros los problemas en la adolescencia, otros en la adultez y otros en la vejez, pero cada etapa tiene sus cosas, ¿cierto? Pregúntele a un niño que está aprendiendo a leer a ver si no siente que tiene problemas, ¿cierto? Todos. Y pregúntele a una persona que ya está pensionada a ver si de pronto no hay cosas que lo inquietan también, ¿cierto? Y al que está trabajando y emprendiendo, sí, que más, ¿no? Al que se acabó de casar, ni preguntarle mejor, ¿cierto? Entonces, bueno, muchas veces en las etapas de la vida, pues vivimos diferentes momentos, y hoy quiero que miremos precisamente
esos momentos, una franja de tiempo que vivieron los apóstoles del Señor, que fue ese periodo de 3 años en donde caminaron junto al Señor Jesús. Fue un tiempo que probablemente, bueno, muchos de acá de pronto hubiéramos dicho, uy, yo hubiera querido estar ahí, caminar, ver de primera mano los milagros del Señor. Otros dicen, no, yo prefiero ahora, ¿cierto? Bueno, cada uno tiene su propio criterio porque dice, bueno, ya el pacto ya está hecho y bueno, cada uno tiene sus propios deseos. Y si nosotros nos damos cuenta, estos apóstoles todos estaban en etapas diferentes en su vida, todos. Sin embargo, con una cosa en común, y es que todos respondieron a ese llamado del Señor, que les dijo, ven y sígueme, ¿cierto? Ese fue el llamado del Señor, ven y sígueme. Eso era lo que ellos tenían en común, así como lo tenemos en común tú y yo. Porque ese llamado sigue estando disponible para cada uno de nosotros y para muchas más personas que les dice el Señor, ven y sígueme. Pero pues obviamente depende de nosotros tomar la decisión y seguirlo. Y si nosotros vemos durante estos 3 años que ellos caminaron con el Señor Jesús, pues ellos tuvieron el privilegio de ver de primera mano todos los milagros que Él hizo y pues que están plasmados en la palabra y muchos más, ¿cierto? Porque dice la palabra que si se escribiera todo lo que el Señor Jesús hizo, no alcanzarían los libros, ¿cierto? Para contar todo lo que el Señor hizo. Acá realmente hay algunas de las obras, de los milagros que el Señor hizo, pero Él realizó muchos más y los apóstoles pudieron estar con Él día a día, año a año, durante ese tiempo. Y pues uno dice, bueno, qué hermoso, ¿cierto? Y en ese tiempo ellos podrían sentir que sus vidas estaban completas y que estaban realizadas. Como muchas veces nos puede pasar a nosotros, ¿no? Que llegamos a momentos en nuestra vida donde tenemos una vida de confort, una vida estable, donde parece que todo está muy bien. Pues imagínate a cada uno de ellos cada día disfrutando de todos esos milagros, ver cómo cada vez más personas perseguían al Señor Jesús y que el Señor Jesús mismo era el que los había llamado a ellos, ¿no? Pues cuán privilegiados y cuán felices podías sentirse. Sin embargo, el Señor en varias ocasiones los advirtió acerca de lo que iba a suceder, pero dice la palabra que ellos no entendían realmente las palabras de Él. Varias veces, aunque el Señor los advertía, dice la palabra que ellos no comprendían, ellos seguían viviendo en su estado de confort, disfrutando todos los milagros, siendo atendidos donde iban, ¿cierto? Recibiendo pues todas las bendiciones y bueno, estaban felices y contentos como probablemente muchas veces también hemos estado nosotros en esas etapas de confort. Y dice la palabra en Lucas capítulo 18, versículo 31 al 34, dice, Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo, escuchen, subimos a Jerusalén donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él y lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Acá está resumido, ¿cierto? Pero conciso todo lo que él iba a suceder y les está diciendo, pues se va a cumplir en lo que los profetas ya antes anunciaron. Dice el versículo 34, sin embargo ellos no entendieron nada de eso. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Cuando esto se hizo una realidad en sus vidas, los desestabilizó a tal punto que ellos no sabían qué hacer, ¿cierto? Cuando llega el momento, ellos dicen, maestro, ¿qué hacemos? Sacamos las espadas, nos empezamos a pelear, les damos garrote acá, ¿sí? Ellos no sabían qué hacer, aunque ya habían sido advertidos, ¿cierto? No sabían. Y bueno, esta situación fue una situación que trajo un cambio a su vida, que los saca
de su estado de confort. Y quiero que pienses por un momento qué situaciones te han sacado de esa comodidad. ¿Qué situaciones te han sacado de tu zona de confort? ¿Qué situaciones de pronto han llegado que de pronto esperabas o que tal vez no? De pronto que había sido advertido, pero bueno, tal vez no te las esperabas de esa manera, que han generado una transformación en tu vida. Piensa en esas áreas, bueno, o en esas decisiones, en esas circunstancias que han traído una transformación a tu vida, que te han sacado de esa estabilidad. Y aquí vemos dos panoramas. El primero de ellos, los apóstoles que efectivamente no saben qué hacer, cómo reaccionar, como de pronto muchos de nosotros, ¿cierto? Ante una circunstancia así inesperada, como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cierto? ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿qué hacemos? Le decían ellos, uno saca la espada, ¿cierto? Le huela ahí la oreja, un soldado del Señor se la sabe y les dice, no, tranquilos, ¿cierto? Entonces vemos los dos paralelos, ellos que no sabían qué hacer y el Señor Jesús que tenía claro lo que iba a pasar. Qué impresionante, ¿cierto? Y acá vemos claro dos cosas, y es que mientras el Señor Jesús estaba allí orando a su Padre Celestial, los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo, ¿cierto? Entonces cuando llegó el momento de caos, no sabían qué hacer, ¿cierto? Porque no había una dependencia directa del Padre. Entonces, algo muy importante que debemos hacer en medio de las circunstancias, sean difíciles o se muestren como buenas oportunidades, ¿qué debemos hacer? Mantenernos en oración, ¿cierto? Porque solo en oración vamos a entender la voluntad de Dios, que a veces es un sí o a veces es un no, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que ellos estaban en caos, aunque a ellos no eran los que los iban a crucificar, y al que iban a crucificar estaba más tranquilo, ¿cierto? Qué gran diferencia, o sea, el que realmente iba a sufrir los dolores y todo lo que ya estaba escrito, tenía una posición de quietud, ¿cierto? A diferencia que a los que no les iba a pasar en ese momento, nada, ellos estaban mucho más preocupados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los discípulos solamente podían ver con sus ojos naturales, pero el Señor Jesús estaba viendo con los ojos espirituales. Y hay una gran diferencia cuando uno mira las circunstancias con solamente sus ojos naturales y cuando uno ve a través de la voluntad de Dios, ¿cierto? Hay una diferencia demasiado grande. El Señor Jesús tenía su mirada, obviamente, nosotros vemos por la palabra que dice la palabra que Él sufrió, ¿cierto? Y pues bueno, ya ahorita lo vamos a ver, que Él sufrió y su sufrimiento era tan grande que Él sudaba grandes gotas de sangre, ¿cierto? Pero aunque su sufrimiento era tan grande, Él confiaba en la voluntad de su Padre. Y que por encima de lo que él iba a experimentar en ese momento, él tenía su mirada puesta en lo espiritual, ¿cierto? En lo que iba mucho más allá. ¿Y cuánta diferencia puede tener una circunstancia en la que nos quedamos mirando solamente con nuestros ojos físicos, ¿cierto? ¿De qué manera estamos viendo esa circunstancia que de pronto llegó a transformar la vida? ¿La estamos viendo con nuestros ojos naturales, sencillamente? ¿O estamos viendo una oportunidad de crecer en medio de esa circunstancia? Si la estamos viendo como una oportunidad de parte de Dios. El Señor Jesús tenía todo claro. Dice la palabra en Juan capítulo 12, versículo 24, dice, les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. ¿A quién se refería él? A él mismo, ¿cierto? A él mismo se refería. Es necesario que el grano de trigo muera, ¿cierto? Y quede solo, porque solo de esa manera
Él sabía que podía llevar mucho fruto. Y a veces hay circunstancias que pueden ser difíciles y dolorosas en nuestra vida, pero que nos llevarán a también a tener mucho fruto. Pero que para mantenernos firmes necesitamos tener los ojos puestos en nuestro Padre, en el Señor, ¿cierto? Dice el Hebreos 12, versículo 2, siguiendo ahí con la lectura, dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Hebreos 12, versículo 2 al 6, dice: debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Todo cambio produce en nuestras vidas una incomodidad, nos saca de ese panorama que ya conocemos, pero si estamos enfocados y con los ojos puestos en el Señor, producirá crecimiento en cada una de nuestras vidas, producirá el efecto de que podamos llevar también mucho fruto. Obviamente en ocasiones también vamos a necesitar de esa disciplina del Señor, y es algo que a veces a lo que nos gusta de pronto huir. ¿Cuántos corrieron cuando le iban a dar correa? Yo creo que todos, ¿cierto? A mí me acuerdo que mi mamá me decía: no corra porque si no toca, le va peor, ¿cierto? Y hace unos días, no sé por qué recordaba, un día en que en un comedor, en nuestra casa habían dos comedores, uno rectangular y uno de 4 puestos circular, y un día resultamos las dos dándole vueltas a la mesa. Yo corro y mi mamá detrás. Hasta que como que ya habíamos dado tantas vueltas que paramos y nos dio fue como risa. ¿Sí? Pero muchas veces nosotros buscamos huirle también a la disciplina del Señor. Y si nosotros como seres humanos aceptamos la disciplina de nuestros padres, que obviamente todos somos conscientes que los que ya somos padres, que uno como padre al corregir se equivoca y falla, ¿cierto? Y si humanamente aceptamos la disciplina de nuestros padres, porque ellos buscaron hacer lo mejor que podían y lo entendemos de esa manera, ¿cierto? Pues cuánto más vamos a recibir, ¿cierto? La corrección y la disciplina de nuestro Padre, que es perfecto y que no falla. Él quiere lo mejor para nosotros, ¿cierto? Hoy en día los que son padres pueden entender la necesidad de corregir a los hijos, la necesidad de formar a los hijos. Bueno, uno de hijo no entiende eso, ¿cierto? Uno dice, como que si le duele a usted, entonces ¿para qué me da a mí, cierto? Pues no, dijo, no me pegue y ninguno sufre. ¿Sí? Pero uno como padre entiende que uno forma, que uno corrige por el bien de los hijos. No hay otro propósito detrás de esa formación que su bienestar. Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial quiere formarnos a nosotros también? Entonces, no hay ocasión para correr y para huir de su formación, porque realmente cuando nosotros permitimos ser formados por el Señor, es porque somos sus hijos, ¿cierto? Uno no corrige a los hijos del vecino. ¿Por qué? Porque no son los hijos de uno. Uno a veces quisiera, ¿cierto? ¿A ustedes no les pasa que hay niños que se portan tan mal que uy, fuera mi hijo? Con uno y ya, ¿cierto? Pero uno no lo hace, ¿por qué? Pues porque no es el hijo de uno, ¿cierto? Entonces el Señor corrige a sus hijos, ¿cierto? ¿Cuántos sienten que son hijos del Señor? Bueno, entonces prepare la cola, hijo.
necesitamos prepararnos, ¿cierto? Para esa formación del Señor, porque es esa formación la que va perfeccionando nuestra vida, ¿cierto? Dice el Señor que el Señor disciplina a los que ama. Entonces, si usted está siendo disciplinado por el Señor, piense no en esa disciplina, sino piense en que el Señor lo está amando y por eso tiene su mirada en usted y por eso lo está formando y lo está corrigiendo, porque quiere de usted una persona mucho mejor de lo que es ahora. Amén. Entonces, si nosotros vemos, pues muchas veces vamos a necesitar herramientas en medio de esta carrera. ¿Por qué? Porque hay obstáculos. Y bueno, ya hemos visto, ¿cierto? Un obstáculo, algo que nos va a impedir correr es el pecado que necesitamos dejar, necesitamos soltar, ¿cierto? Pero algo que también necesitamos en medio de esta carrera es mantener los ojos puestos en el Señor Jesús. No solamente mirar las cosas con nuestros ojos naturales, sino también ver el propósito detrás de él, así como pasa con la disciplina. Y también necesitamos fe. La fe es muy importante, dice, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, dice el versículo 2, ¿cierto? La fe es muy importante en medio de la carrera de la vida. No la fe como quien dice, ay, voy a esperar a ver, yo confío en Dios y me voy a acostar a dormir a ver qué pasa. No. La palabra del Señor dice que la fe sin obras es muerta. La fe requiere movimiento. La fe necesita que nosotros actuemos también. Obviamente hay circunstancias en donde uno confía y espera en el Señor, pero la fe no es sencillamente decir, bueno, yo dejo ahí que el Señor tome el control de todo y no hago nada. No, la fe es la que nos lleva a decir, bueno, Señor, guíame en esto, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y empiezo a ejecutar y empiezo a actuar. Dice Santiago capítulo 2, versículo 17, dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Una fe que no tiene movimiento es una fe inútil, ¿cierto? No es, porque muchas veces se piensa también que tener fe es negar las circunstancias, y no es negar las circunstancias, es verlas como las ve el Señor Jesús, ¿cierto? Es como las ve nuestro Padre Celestial, no es verla con nuestros propios ojos, sino verlas con el propósito que tienen las circunstancias, es pensar, bueno, Señor, o sea, bueno, si usted dice, no, es que me salió el colesterol alto, entonces no es decir, ay, no, yo tengo fe y no, es una alerta, ¿cierto? Y entonces la fe también nos lleva a movernos y a actuar, a tomar decisiones. No es que el hogar se está desbaratando y entonces, ay, no, Señor, se lo entrego en sus manos. Le entrego al esposo o a la esposa en las manos, le entrego a los hijos. No, ¿cierto? Nosotros tenemos una responsabilidad con respecto a esas cosas. Y muchas veces como creyentes tomamos esa actitud frente a las circunstancias. Ay, no, Señor, eso ya encárguese usted. Y no, el Señor nos ha dejado mandatos específicos a cada uno de nosotros y necesitamos actuar, ¿cierto? La fe nos lleva a tener movimiento, ¿cierto? Ahí cuando nosotros nos damos cuenta, vemos que en medio de esas circunstancias difíciles, la fe es la que nos lleva a tener determinación. Una persona sin fe, pues sencillamente se deja llevar por la circunstancia, pero la fe nos lleva a pararnos también en la brecha y a buscar realmente la voluntad de Dios detrás de esa circunstancia. Así como el Señor Jesús, y lo recordábamos hace un momento, ¿cierto? Que el Señor estaba allí, Él estaba mirando lo que iba a vivir unas horas más adelante y estaba agonizando. Dice que realmente, o sea, era tanto la tensión que había en él, el dolor, el sufrimiento, que él oraba, pero sudaba y sudaba, y que su sudor, dice la palabra, era
como grandes gotas de sangre. Su angustia era tan terrible que empezó a sudar gotas de sangre. Yo creo que ninguno de nosotros ha experimentado eso, pero bueno, científicamente está demostrado que cuando una persona está tan angustiada puede llegar a esos niveles y su cuerpo le puede pasar eso. Y esto lo vivió el Señor Jesús. Su angustia era tan grande que le empezó a suceder este fenómeno. Sin embargo, su confianza y su fe eran firmes, eran claras, y aunque en sus ojos le aterrorizaba ese momento, él confiaba en la voluntad de su Padre. Él sabía que la voluntad de su Padre es una voluntad buena, agradable y perfecta, que la voluntad de su Padre era perfecta, que no había un mejor plan que ese que ya estaba establecido. Él alcanzó a pensar en la posibilidad de que existiera otro plan y por eso le dijo a su padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sí? O sea, si hay otra manera, por favor, ¿sí? Porque él estaba demasiado angustiado. Dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no sé cuántos han clamado al Señor: Señor, ayúdame en medio de esta circunstancia, con angustia, no de pronto esa angustia, no a ese nivel de angustia del Señor Jesús, pero que siempre podamos cerrar nuestra oración diciéndole: Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿cierto? Que aprendamos a confiar y a mantener nuestra fe en que la voluntad de nuestro Padre es mejor para nosotros. Es lo mejor que cualquier persona puede vivir. ¿Y qué pasa? Él no temió. En medio de cuando llegan a buscarlo, bueno, y se arma todo ese caos, ¿qué dice? Él calma a todos y dice: es a mí a quien buscan. Impresionante, ¿cierto? Porque después de haber estado en ese momento, obviamente manteniendo su fe firme, sus ojos puestos donde debían estar, en su Padre, no temió, sino que pudo enfrentar las circunstancias y tuvo amor para con ese que venía por él poder sanarlo, ¿cierto? Pudo tranquilizar a las personas que estaban a su alrededor. Bueno, y en medio del caos, tú y yo, ¿qué hacemos? ¿Somos esos pacificadores? ¿O de pronto estamos locos gritando como todos alrededor? ¿Sí? Y pues el llamado es a que seamos como el Señor Jesús, ¿cierto? Y Él sale y dice: es a mí a quien buscan, ¿cierto? Y acá empieza todo este momento tan tremendo, y vemos cómo el Señor también tiene que en este momento soltar a sus discípulos, a los que había cuidado y enseñado durante tantos años, ¿cierto? Durante todos ese recorrido, esos años, Él los soltó y confió en que su Padre también cuidaría de ellos. Él los había advertido de cosas que iban a vivir y que iban a pasar, pero ya en ese momento Él a cumplir con la obra que su Padre le habían comentado, y le entrega también sus discípulos a su Padre. Y muchas veces en medio de la carrera de la vida necesitamos también aprender a entender los tiempos y aprender a soltar cuando hay que soltar. En medio de esta carrera de la vida necesitamos aprender a identificar los tiempos en los que estamos. Por ejemplo, los padres no pueden esperar a que sus hijos crezcan para tener tiempo con ellos. El tiempo de uno como padre realmente con sus hijos, ¿cuál es? La infancia. Porque en la adolescencia ya están más enfocados en sus amigos, ¿cierto? En los compadres. Cuando van a la universidad, ni decir, ¿cierto? Ya se empiezan a enfocar en su vida profesional, de pronto en sus relaciones. El tiempo valioso para uno, que bueno, para los que son padres, con sus hijos, es la niñez, la infancia. Por eso la palabra del Señor dice: instruye al niño, ¿cierto?
en su camino. Pero muchas veces uno ve padres de niños de 1 año que no tienen tiempo para los hijos, ¿cierto? O de meses, que apenas terminan como la licencia y no hay espacio, no hay tiempo para los hijos. Entonces, en esta carrera de la vida necesitamos también aprender a soltar, a vivirla con sabiduría, a pasar los obstáculos cuando debemos pasarlos y no antes de tiempo. ¿Qué pasa si el obstáculo está por acá y lo soltamos más atrás? Vamos y nos podemos estrellar, ¿cierto? Y caer allá encima de la barra. Y muchas veces los padres, pues les pasa eso, ¿cierto? Quieren empezar a recuperar el tiempo perdido con los hijos, cuando ya los hijos no les interesa, ¿cierto? Ya no se aprovechó el momento apropiado. Cada uno tenemos esa etapa. En la adolescencia debemos aprender también a soltar los jóvenes amigos que no convienen. Es pensar y enfocarnos y ver nuestra vida. Bueno, este amigo me va a llevar realmente, es una buena compañía que me va a llevar a tener una vida como la que el Señor quiere o no. Porque dice la palabra que las malas compañías corrompen, ¿cierto? Las buenas costumbres. Entonces, en la adolescencia necesitamos aprender también a soltar, ¿cierto? Y así como con un niño, ¿cierto? ¿Qué pasa si a un bebé todo el tiempo lo tenemos en brazos y no lo soltamos para que aprenda a caminar? No va a aprender a caminar. Toca soltarlo y que se caiga. Y en la adolescencia también toca ir poco a poco soltando a nuestros hijos, que ellos aprendan a tomar sus propias decisiones. Si no, ¿cómo van a aprender a decidir si no se les da la oportunidad de hacerlo? Si todo el tiempo estamos ahí como mamá gallina, ¿cierto? Decidiendo y buscando decidir por ellos. No, hay que soltarlos para que tomen buenas decisiones. Una persona que se casa necesita aprender a soltar a su casa paterna, ¿sí? No es que no voltee a mirar ahora a sus papás, no, sino que tiene que tener su mirada en que está construyendo un nuevo hogar, una nueva familia, y aprender que en esa carrera cada etapa tiene un proceso. Igual uno como padre, uno tiene que aprender a soltar y entender que sus hijos ya tienen un nuevo hogar, ¿cierto? Y que la misión de nosotros como padres llega a un punto, ¿cierto? Llega hasta ahí y ya. Uno a veces ve, ¿cierto? Bueno, nosotros gracias a Dios no nos pasa eso en nuestro matrimonio, pero uno sí ve eso, que a veces está ahí la mamá de un lado o bueno, más que todo pasa con las mamás. Los papás de pronto menos se fijan en eso, pero a toda hora viven ahí metidos en la casa de los hijos, mirando todo, ¿cierto? Estando ahí dando consejos y pues bueno, uno agradece un consejo, pero ya suéltelo, ¿cierto? Es importante soltar, aprender a soltar, entender que cada etapa en nuestra vida tiene un proceso. La persona que está emprendiendo y bueno, sabe que ese es el propósito de Dios y quiere ir con toda por eso, pues tiene que soltar esa seguridad que le da ese trabajo, porque si no, pues ¿cómo, cierto? No se puede dedicar a eso que quiere, entonces le toca ir soltando, o sea, no podemos acaparar todo en la vida. El que busca salvación, ¿qué debe hacer? Soltar también su vida en este mundo, ¿cierto? Dice, el que se aferra a su vida, la perderá, ¿cierto? Pero el que ¿qué? ¿El que qué? Dice, el que se aferra a su vida, la perderá, pero el que la pierde por mi causa, la salvará, ¿cierto? Entonces, si nosotros queremos alcanzar la salvación, pues necesitamos aprender a soltar lo terrenal también en esta vida, ver realmente qué es lo verdaderamente importante, qué es lo realmente significante y valioso en medio de esta carrera. Amén. Si nosotros nos damos cuenta, si el Señor Jesús no hubiese soltado a sus discípulos, ¿cierto? Probablemente Pedro no hubiese llegado a ser el predicador que fue, que en su primera predicación
le compartió la palabra a 3,000 personas, ¿cierto? Mientras estuvo al lado del Señor Jesús, ¿qué hizo en el momento de caos? Negarlo, ¿cierto? No, yo no lo conozco, y eso que ante algunos poquitos, pero cuando vino el Espíritu Santo a su vida y él fue revestido y lleno de ese poder, ¿qué pasó? Él no tuvo ya más temor, ¿cierto? Sino que salió a predicar, no con micrófono en eso, sino que a viva voz, ¿cierto? Empezó a hablar de su Señor, de su Salvador. Y dice que en esa primera ocasión le compartió a 3,000 personas, ¿cierto? Como 3,000 personas pudieron escuchar el mensaje del Señor. Y luego siguió y siguió, ¿cierto? Al punto que fue capaz de dar su vida por el Señor Jesús. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, realmente cuando nosotros aprendemos a soltar en el momento preciso y permitimos que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestras vidas y dirija, pues es el momento en donde realmente vamos a echar fruto. Aferrándonos a las cosas, pues realmente nos vamos a permanecer ahí estancados. Necesitamos soltar y ahí en ese momento el Señor efectivamente resucita. Dice en Hechos capítulo 1 que Él resucita y está con ellos unos días y se les vive apareciendo, pero en un momento Él ya, dice la palabra, que asciende, ¿cierto? Y los discípulos se quedan mirando al cielo y de pronto dice la palabra que 2 hombres de blanco, pues obviamente pues para nosotros son ángeles, le dicen, bueno, ¿y qué hacen mirando para el cielo? Así como ustedes vieron un día, así como lo vieron irse, un día Él volverá de la misma manera. Y esa es la promesa que tú y yo estamos esperando, que un día veremos volver a nuestro Señor Jesucristo, así como Él ascendió a los cielos y se fue en las nubes hasta que, bueno, ellos ya no pudieron verlo, un día lo veremos descender también en las nubes. ¿Cuántos se gozan por eso? Damos gracias al Señor, ¿cierto? Y para poder estar listos, sigue diciendo Hebreos capítulo 2 en el versículo 14, dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa. Entonces dice, esfuércense por vivir en paz con todos. Y hagamos un par ahí, ¿estás en paz con todos? Con tus hermanos, con tus vecinos, estás en paz con tus padres, con tus hijos, estás en paz con tu esposo, con tu esposa, con tu suegra, con tu suegro, ¿estás en paz con todos? Y si no es así, la palabra del Señor dice, esfuércense. A veces hay personas que son difíciles, ¿cierto? Pero ¿qué nos dice el Señor? Esfuércense por estar en paz con todos. Dice también la palabra del Señor, dice que nada le deba nada a nadie, sino el deber de amarse los unos a los otros. Que en lo que corresponda a nosotros estemos en paz con Dios y con todas las personas. O sea, todo lo que tú puedas hacer para estar en paz con los demás, debemos hacerlo. A veces va a costar, sí, y por eso el Señor dice, esfuércense. ¿Estás en paz con tus compañeros de trabajo, con tu jefe? Esfuérzate por estar en paz con todos. Dice, y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Somos santificados, ¿por qué? Por la sangre del Señor, ¿cierto? Y porque cada día también decidimos tener una vida separada del pecado. Santo quiere decir apartado, ¿cierto? Separado del pecado. Y esa es la decisión que tú y yo debemos tomar cada día, de estar separados del pecado. Dice, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense, dice el versículo 15, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dice que cuídense
unos a otros. O sea que si usted ve a un hermano fallar, ¿qué debe hacer? Cuidarlo, ¿cierto? Ir a ayudarlo a sanar sus heridas, no ir a refregarle haya un estropajo y a hacerle la herida más grande, no, ¿cierto? Dijo, ¿para qué se cayó? Y dele juguete, no, ¿cierto? Dice que cuídense unos a otros. Y creo que es un reto, ¿cierto? Porque muchas veces de pronto unos pueden creerse más santos que otros y no es así. Todos necesitamos del Señor, todos necesitamos de su gracia, de su perdón, ¿cierto? Dice, el que crea estar firme, cuídese que no caiga, ¿cierto? Porque cuando uno cree que está firme es cuando peor realmente está, porque no reconoce su necesidad de Dios. Y dice, cuídense los unos a los otros, ayudémonos los unos a los otros, ¿cierto? Espiritualmente, que las cargas de los otros sean como nuestras cargas. Vea, cuando usted está pasando por una dificultad, ¿no le ha pasado que usted dice, uy, que toda la iglesia ore con pasión y con fervor a favor de esta situación? Pero ¿de qué manera a veces de pronto se ora por las peticiones de otros? Hay como por salir del paso. De pronto alguien le pide a usted oración porque un familiar está en un momento crítico de salud y usted, ay Señor, sí ten misericordia ya de… O usted ora como si ese familiar fuera su familiar, como si fuera usted el que está en medio de esa circunstancia. Y eso hace parte del cuidado los unos por los otros. Y dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Tremendo, ¿no? ¿Cómo es la amargura? Y es que eso es como un veneno, ¿cierto? Que se empieza a esparcir por todo lado. Cuando usted ve a una persona envenenada, si usted tuviera un alimento que sabe que está envenenado, ¿se lo toma? ¿Qué hace? ¿Cierto? Se aparta de ahí. Cuando usted ve a una persona envenenada, ¿qué debe hacer? ¿Dejarse morder? No, ¿cierto? Apartarse de ahí, obviamente orar por esa persona, pero no permitir que esa raíz de amargura nos envenene también a nosotros. Cuidar nuestra vida espiritual, porque hay muchas raíces de amargura por ahí, ¿cierto? Buscando a quién morder, por no decirles víboras, pero hay mucho por ahí, ¿cierto? Que está buscando hacer tropezar también a otros. Dice, tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, porque la amargura no solamente nos daña a nosotros mismos, de hecho, pues se está demostrado que el cuerpo físico, no solamente el alma y el espíritu se afectan, sino que incluso una persona que vive amargada se enferma físicamente, eso se manifiesta incluso en su propio cuerpo, entonces puede también afectar la vida de otros. Dice, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida, ¿cierto? Entonces asegurémonos realmente de qué lugar estamos, que no en medio de una circunstancia entonces veamos fácil cambiar esos derechos que tenemos como hijos de nuestro Padre Celestial y los negociemos de pronto por quedar bien con la gente, ¿cierto? Que los negociemos de pronto porque, ay, bueno, eso me va a dejar unos pesitos de más y entonces negociamos los principios del Señor. Ay, no, eso acá nadie me está viendo, ¿será que el Señor no lo está viendo? O sea, ¿acaso nuestra vida de santidad depende de si el líder o el hermano o el pastor o la pastora nos está viendo? ¿A quién es que tenemos que agradar? Para estas, los pastores casi ni salimos, o sea, así que al centro y eso, pues nunca nos enteramos de nada, porque bueno, yo me la paso en Ágape, que eso es allá en el campo. Los fines de semana estamos pues acá entre casa, iglesia. Pocas veces yo creo que nos hemos encontrado
en el centro con ustedes. Entonces imagínense, bueno, hay líderes que de pronto sí, algunos trabajan en el centro, tienen más frecuencia con los hermanos, pero es que a la final, ¿a quién necesitamos agradar? A Dios. El Señor sabe lo secreto, allá lo oculto, lo que usted hace allá en su intimidad, el Señor lo sabe y Él lo conoce, ¿cierto? Entonces asegurémonos de no cambiar los derechos de hijo por un plato de lentejas, ¿cierto? Cuidemos eso cada día. Y dice el versículo 24 del mismo capítulo 12, dice: ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar venganza como la sangre de Abel. Qué poderoso este versículo, ¿cierto? Hemos llegado a un nuevo pacto, hemos llegado a un nuevo pacto, el nuevo pacto que Dios estableció entre Él y las personas. Qué hermoso, ¿cierto? Y dice, hemos llegado también a esa sangre rociada que clama por perdón. Esta no es una sangre que clame venganza como pasaba con la sangre de Abel, ¿cierto? Que clamaba venganza por la muerte de su hermano, sino que la sangre del Señor clama perdón, ¿cierto? Perdón para todos nosotros. Dice, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada, removida, para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos ¿qué? Agradecidos. Y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque Dios es un fuego que todo lo consume. Entonces vivamos esta carrera con sabiduría. Una carrera no es eterna, tiene una meta. El punto es que todos los que estamos en este lugar lleguemos a la meta, podamos concluir esa carrera.